con Dios. Hechos 17:10 inicia diciendo esto. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban ahí. Los encargados de trasladar a Pablo los llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran, y así lo hicieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que ahí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Noticias. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y que puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas de entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros más. Así que tenemos este relato y como decíamos, cada vez que leamos la Escritura tenemos que tener la pregunta, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Qué me estás indicando para que yo aplique tu palabra hoy? Y vemos cómo Pablo y Silas van en este segundo viaje misionero y están pidiendo al Señor oportunidades para predicar la palabra. Y quiero decirles que ellos tienen una actitud sumamente valiente, porque toman diligentemente la tarea de ir a predicar a las sinagogas. Habían estado en Tesalónica y ahí los sacaron huyendo, entonces se van ellos a Berea, y en Berea dice que los hermanos eran más nobles que los de Tesalónica e investigaban lo que Pablo decía, pero aquellos los venían persiguiendo y cuando se enteraron vinieron a soliviantar a la gente, pero ahora ellos tomaron una decisión y es, bueno, saquemos a Pablo de aquí. El que ellos ubican es a Pablo, el problema de ellos es con Pablo, y entonces lo envían, dice, en una embarcación, y Pablo llegó a Atenas y ahí iba a esperar a la otra parte del equipo. En tanto estaba en Atenas, Pablo dice, no voy a perder mi tiempo, aquí
voy a predicar la palabra y ustedes, Atenas era la capital del pensamiento del mundo en ese momento. Y el apóstol Pablo se las ingenia, miren cómo Dios abre el camino para llegar a predicarla al Areópago. Y eso es algo extraordinario porque Pablo, el Señor le abre la puerta y él amolda su discurso para que suene filosófico y que la gente que está ahí pueda escucharlo. Para mí es una valentía extraordinaria y un camino abierto por el Señor para que Pablo pudiera entregar la palabra del Señor. No fue un éxito al 100%, no es que todos se convirtieron, pero sí Dionisio y Dámaris abrieron su corazón para conocer al Señor y eso creo que es algo que el Señor nos puede alentar, que seamos intencionales en llevar el mensaje de la palabra del Señor, que no nos dejemos intimidar por los que se oponen, ¿verdad? No sé qué les parece a ustedes esto. Sí, no, definitivamente. A mí me impresiona. El Areópago era un lugar donde se filosofaba, ¿verdad? Ustedes, y también en específico ahí trataban temas de justicia. Estaban epicúreos, estoicos. Epicúreos eran estos que básicamente decían, se acaba la vida, se acabó todo, ¿verdad? Los estoicos buscaban más la virtud en la vida, eran más de, ¿verdad? Dios está en todo, todo es Dios. Y aquí está Pablo contrastando todo lo que ellos creen. O sea, les está diciendo, después de esta vida, o sea, yo conozco a uno que resucitó. Después de todo esto que ustedes ven aquí, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y le pega a los estoicos, ¿verdad? Y comienzan a buscar qué más puede decir este hombre y la capacidad que tiene Pablo de usar elementos culturales, elementos de la filosofía, la forma de pensar de ellos, pero los atrae. No está hablando de Dios está en todo, pues vayan por el camino donde quieran. Los aterriza y les dicen, solo hay un Dios. Y este es Dios. Y Él resucitó y hizo todo. Y como bien decías y resaltaba Ronnie, bueno, no todos le ponen atención, ¿verdad? Pero menciona nombres. Sí. Menciona a Dionisio y a Dámaris. Que ellos llegaron a creer. Ellos llegaron a creer. Y yo siempre lo aterrizo a esto. Y sus familias después. Y gente a través de eso después. Así que lo que Pablo hizo, ¿fue valiente? Sí. ¿Alcanzó a más de alguien? Sí. Valió la pena. O sea, para él valió la pena y no digamos para Dios, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo que podemos decir? Entonces, ¿valdrá la pena si una persona escucha y cree en Cristo? Así es, yo pienso, a Pablo se le abrió la oportunidad y se le abrió el camino, pero usó su sabiduría, su inteligencia emocional, porque él quizás, la palabra dice que él se enardeció, se molestó, pero fue sabio cuando trasladó el mensaje y cuando quizás él hubiera querido, como nos pasa a nosotros, agarrar Biblias. Lo agarró a regañar, ¿verdad? Y regañarlos y manifestar su molestia, pero no lo hizo con mucha sabiduría. Pero también quiero comentarte lo que Dios habló a mi corazón y es que no siempre tenemos que creer todo lo que escuchamos. Necesitamos ir a las Escrituras como hacían estos hombres de Berea que ponían atención, pero después iban a las Escrituras para verificar si lo que se les estaba enseñando era correcto. Ellos no tenían comezón de oído solo de alimentarse de cualquier cosa, sino que iban y examinaban las Escrituras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener nuestras mentes despiertas, corazones abiertos, pero mentes despiertas para saber si lo que nos están hablando, lo que nos están predicando coincide con la palabra del Señor. Y algo más que te quería decir en relación a lo que Ricky decía, no todos se convirtieron, es que así pasa cuando hay un mensaje. Hay 3 respuestas, burla, duda o fe, lo que vimos aquí. Algunos se burlaron y dijeron, ay, vamos a venir mañana a escucharte. Hay dudas si en realidad era lo que él estaba diciendo era correcto, pero hay fe porque se convirtieron. Tal vez no todos, pero hubo gente que se convirtió y eso es lo que pasa cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas del Señor. Quizás no todos se convierten, pero más de alguien transforma su vida a través de la palabra del Señor. Ojalá nosotros podamos responder con esa fe, ¿verdad? A lo que el Señor nos dice. Y a cada quien nos dice cosas diferentes el Señor, ¿verdad? Yo vi 2 cosas. Una, lo que tú decías, María José, de que cómo reaccionó Pablo, porque dice que él se enardecía, pero no reaccionó regañando y con el látigo, ¿verdad? Sino que buscó cómo acercárselo. Pero cuando les habla, hay una frase que a mí me llamó la atención. Dice, lo cierto es que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Por un lado,
Él vio y dijo, ala, estas tierras son tan religiosos, están sumidos en la idolatría, pero por otro lado está diciendo, pero no es tan lejos. ¿Cómo podemos empatar eso? Digo, o están lejos y están totalmente perdidos, o no están tan lejos. Pero lo cierto, dice, es que Dios no está lejos de nosotros. Y eso a mí me habló un poquito porque a veces nosotros podemos sentirnos lejos del Señor. Y yo sentía que me decía, yo estoy cerca, digamos, ¿verdad? Dios está tan cerca como para que tú digas, Señor, como para que tú digas una oración. Y eso a mí me motivó y creo que es algo que te puede motivar a ti. Y creo que es parte de lo que hacemos todos los días de conectarnos. Porque Dios no está lejos. Dios está cerca. Con una palabra, con una oración, con un pensamiento, tú te puedes acercar a Él. Y creo que es una buena manera de que nosotros todos los días tratemos de conectarnos con el Señor porque Él no está lejos. Sí. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo discutía con los judíos en la sinagoga y con los hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Es decir, el apóstol Pablo podía acomodar el mensaje del evangelio de acuerdo a las necesidades de las personas. Porque cuando iba a la sinagoga seguramente hablaba de lo que hoy conocemos como la Biblia, como el Antiguo Testamento. Y cuando iba a la plaza ellos no tenían ese contexto. Entonces Pablo adapta su mensaje y, como decía Ricky, llega aquí a dos corrientes filosóficas. Los epicúreos, que eran, miren, vivamos la vida con todo el placer porque ya nos vamos a morir. Y los estoicos eran mucho más disciplinados. Y a cada uno de ellos, a unos Pablo le dice, miren, Dios los va a juzgar por sus acciones. Y a los otros Dios les dice, no crean que por sus acciones ustedes van a quedar bien con Dios, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino que si Él es espíritu, Él quiere que nosotros nos conectemos con Él a nivel espiritual. Y es por eso que nosotros tenemos que conectarnos con Él, acercarnos a Él. Y dice que Dios desea ser encontrado por nosotros. Eso, ¿viste? Cuando dice que Dios quiere que aunque sea palpando nosotros le encontremos. Eso quiere decir que Dios sabe que hay una ceguera espiritual en medio nuestro, pero no por eso, o nosotros cuando no lo conocemos, no por eso Él se aparta y nos desecha, sino que Él dice, aquí estoy, por favor, empieza a reconocer que yo estoy allí, aunque no me puedas ver plenamente, pero aunque sea palpando, entiende que yo estoy aquí contigo. ¿Cuántas veces, y hoy vamos a estarlo hablando, Ricky tiene un testimonio muy lindo, Dios hace pequeñas, grandes cosas, pequeños, grandes milagros? Es decir, Dios se muestra para que nosotros identifiquemos, Señor, estás aquí conmigo, no me has abandonado. Son pequeñas cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida para que nosotros entendamos que Él no nos ha abandonado. Y como dice aquí el apóstol Pablo, aunque sea palpando, lo escuchemos, lo encontremos. Cuando tú y yo empezamos a poner atención a esas pequeñas cosas, empezamos a descubrir que Dios está más cerca de lo que nos imaginábamos, que nos ama profundamente y que Él no nos ha dejado solos, y por eso Él va a abrir caminos donde no los hay. Ese es nuestro mensaje hoy. Dios abre caminos donde no los hay. Y en este caso, algunos de los que estaban ahí fueron tocados por Dios y dijeron, Pablo, necesitamos escuchar más de esto. Uno de ellos era Dionisio, que era miembro del Areópago, este lugar donde llegaban todos los filósofos. Dionisio supo, yo necesito ese mensaje que tiene Pablo. Y la otra es una mujer llamada Dálmaris y otros más. Y ahí empiezan unos cristianos en Atenas a vivir la fe de Jesucristo. Ahora, puede ser que tú estés siendo llamado por Dios y puede ser que Dios esté dando esas pequeñas señales para que tú le pongas atención. Dios te está diciendo, aquí estoy contigo, aquí estoy para ti. Y aunque sea palpando, Dios quiere que hagas contacto con Él. ¿Qué tal si oramos? Huguito, yo quisiera ver si nos puedes dirigir en palabras de oración, dirigiéndonos y sobre todo a aquellas personas que quisieran encontrarse con Dios, que quisieran, aunque sea a tientas, empezar a hacer ese contacto con Dios y empieza entonces la aventura de su vida, que es llegar a caminar tomado de la mano del Señor. Oremos entonces y digámosle al Señor que queremos acercarnos a Él. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti tratando de expresar esto que sentimos en el corazón. Señor, queremos seguirte,
Queremos vivir esa aventura de la vida que tú tienes para nosotros, Señor. Y queremos poder contactarte, poder acercarnos, como decíamos, aunque sea a tientas, Señor, te pedimos que tú nos ayudes en nuestras dificultades, incluso en nuestra incredulidad, pero queremos decirte hoy que queremos seguirte, que queremos acercarnos a ti, Señor. Sabemos que tú no estás lejos, que tú estás cerca, que tú quieres ayudarnos y hoy te pedimos tu ayuda, Señor, para que podamos reconocerte en esos detalles, en ese amigo, en esa persona que nos habla, en esa prédica, en ese programa como el que vemos hoy, que podamos reconocerte, que podamos acercarnos a ti, Señor, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos. Queremos darte el permiso para que tú obres en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Así que hoy Dios va a abrir un camino. Dios está allí invitándote a que lo conozcas y Dios va a abrir un camino para que tú estés en contacto con Él. Dios va a hacer pequeños milagros hoy en tu vida, de manera que tú sepas, Dios no me ha abandonado. Vamos a hacer una breve pausa, pero no te pierdas las dos secciones que vienen, porque hoy vamos a estar renovando, siendo renovados por el Señor, entendiendo cómo podemos ser renovados por el Señor. Volvemos pronto. Esto es Vaya con Dios. Con fe, impulsa tu vida por la ruta que Dios diseñó para ti. Avanza con gozo y la certeza de que Él ya te equipó con todo lo necesario. Da hoy el primer paso y afronta con valentía el desafío por vencer. Y el autor nos dice, no es tan sencillo, pero se puede. Recientemente estaba en un combate de lucha viendo a mi hijo Graham. Una señora detrás de nosotros animaba a pleno pulmón a su equipo, los Spiders. Los Spiders no iban muy bien. Este combate en particular era de la división de pesos pesados que llega hasta las 285 libras. Vaya, pesos pesados. El muchacho que iba ganando tenía todos esos kilos y el Spider, que estaba atrapado debajo de él, no los tenía. Por mucho que lo intentara, ese muchacho no podía moverse. Desde detrás de mí, oí gritar a la señora, ¡levántate, levántate, arriba! El muchacho no podía oír nada, está claro. Pero si pudiera haberlo oído, puedo imaginar su respuesta. Claro que sí, me olvidé. Eso es lo que debo hacer, levantarme. Gracias, Señor, en las gradas por recordarme lo que se supone que debo hacer aquí. Es fácil, es obvio. Tan solo levantarme. Pero todos sabemos que no es tan sencillo. Cuando estás sometido, lo último que necesitas son voces condescendientes desde las gradas superiores diciéndote que hagas lo que tú ya deseas hacer, lo que estás intentando hacer con todas tus fuerzas, lo que es muy fácil decir desde la comodidad de la vida de otra persona. Y vaya, si no, tú quieres decir algo así como esto con sarcasmo, por supuesto. Sí, claro. ¿Por qué no lo intentas tú? ¿Por qué no bajas aquí a la lona? ¿Por qué no intentas lidiar con las demandas imposibles de mi jefe? ¿Por qué no intentas ser un papá o una mamá soltera que tiene 2 empleos y 3 hijos? ¿Por qué no intentas liquidar los préstamos escolares mientras pagas la renta cada mes? ¿Por qué no intentas recuperarte de la pérdida de un ser querido? Tú no conoces mi vida, así que no me digas que es tan fácil. Wow. Un respiro. Cuando estás estancado en una rutina, en un hábito, en un bache creativo, en un empleo sin futuro, en una adicción, en una realidad, en una relación tóxica, en una enfermedad, en la ansiedad, en el mal humor, en la depresión, en la deuda y en el desaliento, lo que no necesitas son vergüenza y culpa. No necesitas que alguien te grite que tan solo te levantes y lo superes. Lo que necesitas es alguien que comprenda tu situación para estar a tu lado en medio de ella. Alguien que te aliente mientras la atraviesas, alguien que te ayude a soportar. Eso es exactamente lo que hace Dios. Dios no solo te grita desde el cielo, levántate, arriba, haz más, pelea más duro, peca menos. Deja de dudar, sé mejor persona. Él no te avergüenza por estar atascado, porque sabe lo que estás atravesando. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Eso es Hebreos 4, 15 a 16. En lugar de gritar desde las gradas, Dios salta a la batalla contigo. La vida no es un combate de lucha en la secundaria. Después de todo, y no tienes que pelear solo. En tu momento de necesidad, su misericordia está ahí para ti. Su gracia está contigo, su fortaleza está en ti. Ahora, sé que puede ser difícil creerlo si tu hijo está en el hospital o si tu auto tiene una avería y el mecánico te dice que el arreglo te costará 2,000, o si acabas de descubrir que tu esposo te engaña. Cuando te sientes aplastado y ahogado por el peso de la oposición, darte por vencido puede parecer la única opción. Pero no lo es. Eso es lo que quiero que grabes profundamente en tu corazón y tu mente, dice el autor. No estás atascado a menos que te detengas. Y no tienes que detenerte porque Dios está contigo en la lucha. Oiga, no estás atascado a menos que te detengas. Al enfrentar circunstancias difíciles, tu viejo yo podría haber dicho, estoy estancado y por eso me detuve. Por eso dejé de orar, por eso dejé de intentarlo, por eso cedí al cinismo, por eso dejé de cuidar mi cuerpo, por eso comencé a medicarme con alcohol, por eso soy una persona tan amargada. De hecho, no soy una persona amargada, sino realista. Estoy atrapado. Probé todo lo que dicen en la iglesia, en la religión, probé lo que Dios dice, pero no funcionó. Intenté ser amable y bueno, pero la gente utilizó mi bondad como una oportunidad para aprovecharse de mí. Así que dejé de ser la persona buena. Esa versión de nosotros mismos veía el estancado como un motivo para detenerse. Era una mentalidad que se apoyaba solamente en el yo y solo en el yo. Tu fortaleza, tus recursos, tu experiencia, tu inteligencia. Cuando el viejo yo estaba inmóvil debajo de un reto de más de 200 libras, se dio por vencido, se rindió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Sin embargo, el yo renovado conoce una verdad diferente. El yo renovado acepta la mentalidad que afirma, no estoy estancado a menos que me detenga. Esta versión de ti mismo no vive en la negación, ni tampoco se rinde a la decepción. No se da por vencida fácilmente, no se esconde de los retos. En lugar de evitar los gigantes de la vida, los ataca con confianza en Dios. El yo renovado hace todo lo que sea necesario por tanto tiempo como tome hasta recuperar el ímpetu y poder avanzar otra vez. El yo renovado es consciente de los problemas, pero está comprometido a progresar. Eso significa pedir ayuda si es necesario. Significa abrirte a nuevas ideas y a una mayor creatividad. Significa recibir consejos de personas que han estado antes donde tú estás ahora. Hace varios años atrás me di cuenta de que necesitaba aprender más acerca de administrar mi dinero y de planificación de largo plazo. Mi papá me había enseñado todo lo que sabía sobre finanzas, pero yo no entendía los distintos tipos de inversiones como debía entenderlos y lo sabía. Me sentía atrapado, me sentía frustrado. El temor al riesgo y la pérdida parecía ser mayor que la recompensa de aprender y crecer. Entonces me acordé de un amigo mío que está 10 años por delante de donde yo estoy financieramente y que varias veces se había ofrecido a ayudarme con la planificación financiera. Lo contacté y le pedí 2 horas de su tiempo. Programamos una llamada telefónica y él me dio una lista de las diferentes categorías de inversiones, junto con los objetivos que él alcanzó y los errores que cometió en el camino. Recuerdo tener una sensación de libertad después de esa llamada. Yo no era un maestro del dinero de ningún modo, pero al menos tenía un mapa. Podía ver un camino de avance y progreso. Es chistoso cuán rápidamente puedes pasar de estar exasperado a estar emocionado, de estar agitado a estar animado, de ser inamovible a ser imparable. Lo único necesario es vislumbrar cuál es el siguiente paso. Así que tenemos este párrafo que no sé si usted lo necesita, pero yo lo necesito escuchar. Esas palabras, tal vez no es algo tan nuevo, ¿ya? Pero sí esas palabras de ánimo, de decirnos, hey, Dios va a hacer algo, Dios
va a mostrarte el próximo paso en el camino. Dios está contigo. Realmente necesitamos escucharlo porque, como bien dice Stephen Furtick, tenemos esa vocecita negativa, que es parte del viejo yo, de la naturaleza pecaminosa, que nos quiere ver tirados, desanimados, pero el Señor viene a decirnos, hey, adelante, yo estoy contigo. Ya tenemos unos testimonios preciosos de algunos miembros de la comunidad virtual que nos están contando cómo Dios estuvo ahí con ellos, como dando esas pequeñas palabras de aliento, esas pequeñas puertas a lo largo del camino. Oigan, este testimonio, hay una persona que dice, en una ocasión tenía que alimentar a unos pequeños que estaban a mi cargo y no tenía suficientes fondos, por lo que pensé, compraré sin dinero. Usé mi tarjeta de crédito, dice, confiando en que de una u otra manera yo saldría. Al salir del supermercado, entró una llamada de mi banco indicando que el consumo que acababa de realizar estaba totalmente pagado, pues había ingresado a un sorteo en esa época, y esta es una de las veces que he visto la mano de Dios. Muchísimas gracias por compartir. Es decir, tal vez no le resolvió todo, pero es una palmadita en la espalda diciendo, hey, yo estoy aquí contigo. No sé si tienen testimonios. Hay testimonios interesantes. Yo tengo aquí otro y es también un testimonio financiero. Nos saluda Mari Samayoa, que además dice que saluda en especial a María José, así que lo vamos a decir. Pero lo que dice es que tenía un negocio confirmado y tenía que importar insumos y coticé sin tener dinero en la cuenta, dice, para los insumos. Y le confirman el pedido, pero luego orando le pedía a Dios provisión y para la gloria de Dios, pues por medio de una persona que le debía, llegó justo en el momento lo que necesitaba más un 10%, dice, que era su 10. Pero es un milagro financiero, ¿verdad? Como dando uno los pasos, luego después viene la respuesta del Señor. Yo tengo este comentario aquí. Esta persona nos cuenta que en el 2015 estaba haciendo un trabajo en el cual le estaban pidiendo que hiciera cosas no éticas. Él dijo, o ella dijo que no, y sabía que eso podía costarle el trabajo. Oró al Señor y él le dijo que iba a ver su mano obrando a su favor. A la semana siguiente se descubrió una estructura de estafa en ese lugar donde estaba laborando y ya no pudieron hacer nada en contra mía, dice el testimonio. Yo vi su mano a mi favor. Wow. Miren, esto nos escribe un amigo, nos dice, yo estoy seguro que había un camino, pero un año antes de que mi papá falleciera comencé a escuchar la palabra a través de Vaya con Dios. Entonces comprendí que Dios me estaba preparando para ese momento y logré entender que el cielo no es acá. Va a corregir. Impresionante. Impresionante. Así es. Y ¿sabe qué, amigo, amiga? Aunque usted no vea posibilidades en este momento, siga confiando en el Señor. Tengo un amigo que recientemente nos comentó una situación que estaba pasando, una situación sin esperanza. Y la semana pasada me cuenta cómo Dios abrió la puerta, pero miren ustedes, es algo así tipo el sitio de Samaria, ¿verdad? Donde todos están muriendo de hambre adentro y el profeta dice, mañana a esta hora todos los precios van a bajar, y algo así sucedió. Dios abrió una puerta impresionante frente a ellos. Y ¿sabes qué? Dios va a hacer eso. Ya sea Dios te va a dar un pequeño aliento para que tú sepas, yo estoy aquí contigo, o Dios va a abrir esa puerta grande, como lo hizo con Agar. Al ver la fuente en el desierto, ella no la había visto, pero Dios le abre los ojos para que la vea. Dios va a hacer algo, pero lo importante es que no nos despeguemos de Él, no nos desconectemos de Él, sino sigamos ahí esperando que Él abra esa puerta, ¿verdad? Fíjate que a mí me gustaría comentar un poco acerca de lo que el autor nos dice de cuál es la actitud de Dios, porque creo que a veces nosotros tenemos ideas acerca de Dios que son las que nos impiden acercarnos a Él. Es decir, yo no sé qué idea tendrá usted de Dios, pero a veces uno puede imaginárselo como que está con el látigo viendo a quién se equivoca para castigarlo, ¿verdad? O al contrario, uno puede pensar que Dios es tan liberal que no le importan las cosas, los extremos. Pero aquí él decía que Dios no es como esa señora que está en las gradas diciendo, levántate, levántate, ¿verdad? Y uno está ahí aplastado, sino que Dios salta a la lucha con nosotros. Ese es el ejemplo que nos dio el autor. Pero yo creo que cuando nosotros creemos que Dios está para ayudarnos, que Él quiere ayudarnos, como lo que hablábamos antes también, de que Él está cerca
y que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la autoridad que Él nos dio para pedirle. Podemos tener una actitud diferente. Y es una pregunta que quería como lanzar a la audiencia, ¿verdad? ¿Cómo se imagina usted a Dios que está Él atendiendo a su necesidad? Tal vez usted ha orado y dirá, ¿será que usted puede sentir que Dios como que no le pone atención? ¿Y será que usted puede sentir que... Y esas a veces son ideas que tenemos en nuestro corazón, como que Él no le importó. Pero cuando nosotros entendemos que Dios está cerca, listo para ayudarnos, que Él está pendiente de nosotros, para cuando nosotros podemos pedir, cuando nosotros podemos hacer algo para que Él nos apoye, creo que eso puede hacer una gran diferencia. Cuando nosotros podemos cambiar esas ideas en nuestra mente, entonces nuestra acción va a ser diferente. Él no es como la señora de las gradas. Y quizás el peso de los problemas que estás experimentando hoy son toneladas, no 295 libras como el caso de la lucha que nos contaba el autor, sino que son toneladas de peso. Sientes que ya no puedes respirar, que tienes el agua que ya está por colapsar absolutamente todo. Pero ¿sabes qué? Dios no es un Dios, como Hugo nos lo decía, que solamente está gritando desde las gradas. O sea, sí nos anima, pero está con nosotros a la par, porque la compasión de Dios no grita solo desde las gradas, sino que baja al campo de batalla con nosotros y nos quita ese peso que tenemos encima. Y la escritura que leímos es que Él se compadece de todas nuestras debilidades. Él sabe cuán débiles somos en muchos aspectos y siempre ha estado ahí para ayudarnos. Y quiero recordarte que esto no se trata solo de que yo puedo hacerlo. No es así, es Cristo en nosotros, porque Él pone tanto el querer como el hacer. No es mi fuerza de voluntad, no es solo mi fuerza humana, porque esa ya nos dimos cuenta que no ha funcionado. Es la fuerza de Dios la que necesitamos para sacar, para que reluzca ese verdadero yo, esa verdadera identidad en nosotros. Así es. Ricky, ¿por qué no nos contaste el testimonio que nos contabas fuera de cámara? Y está buenísimo. Buenísimo, sí. Y les contaba a nuestros amigos acá que en un momento estábamos en un viaje con Florecita, estábamos compartiendo, y mientras estábamos en el camino se nos fue la señal de internet, ¿verdad? Se nos fue, no teníamos Waze ni ninguna aplicación para encontrar el rumbo, y ya era noche, estábamos en un lugar desconocido. Llevábamos el radio, ¿verdad? Cuando uno quisiera que en el radio le dieran indicaciones a uno. Pero recuerdo que llevábamos una canción que específicamente dice Milagroso, abres caminos. Y la íbamos cantando con Florecita y ya ella iba un poquito estresada, ¿verdad? Y cuando la esposa se estresa, el hombre pues guarda la compostura, ¿verdad? Yo me puse a orar, yo, Señor, nos ahorillamos en esa carretera y comenzamos a orar. Le dijimos, Señor, necesitamos que aparezcas y que nos muestres por dónde. Y literalmente no sé por dónde. Mientras tanto seguía esta canción de fondo. Veo en el retrovisor unas intermitentes. Se para un carro. Digo, no, que ojalá sea la policía o alguien que me ayude. Se bajan dos muchachos, una señorita y un joven. Se acercan a nosotros, nos tocan y nos preguntan, ¿están perdidos? En medio de la nada. Yo con temor, ¿verdad? Porque también no sabe uno qué responder. Pero ya con la desesperación le digo, sí, está perdido. ¿A dónde van? Le contamos y me dicen, mire, aquí adelantito, en ese puente, usted va a cruzar a la derecha, va a seguir tanto espacio y ahí va a encontrar a dónde va. Y solo nos dice, ya van, ¿verdad? Se dan la vuelta, se suben a su carro y nosotros seguíamos escuchando Milagroso, abres camino. En ese momento fue un camino físico, literal, nos dijo por dónde. Pero hay momentos donde Dios se va a aparecer, Dios va a enviar su mensaje, Dios va a enviar su palabra, Dios va a enviar el ánimo y nos va a dar literalmente el camino. Llegamos y hasta ahí, ¿verdad? Florecita ya se tranquilizó y confió en el esposo que el Señor le había. Y no le queda duda que esos son ángeles, son enviados de Dios que Él tiene para socorrernos en momentos de dificultad. Y yo sé que usted puede estar pasando ahora un momento difícil. ¿Qué tal si oramos? No queremos ser nosotros aquí en el programa como esa señora que le decía al muchacho con el otro encima de esa, seguramente es lucha grecorromana, ¿verdad? Y levántate. O cuando uno está viendo un partido y le dice al otro, solo batea un jonrón, hombre, ¿verdad? Solo encestá de 10 puntos.
venía a probar aquí, a ver tenía cómo las bases decirte. Y no queremos hacer eso nosotros. Sin embargo, sí queremos decirle, Dios puede abrir un camino donde no lo hay, y con cosas sencillas o con cosas grandes, Dios va a manifestarse a favor nuestro. Pero muchas veces Él espera ese momento donde nosotros le digamos, Dios, ayúdame, por favor. Y decirle a Dios, ayúdame, se llama oración. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy estamos en esta situación? Y exponga usted ahí su situación, dígale, Señor, yo estoy en esto, necesito tu ayuda. Como decía Stephen Furtick, puede ser que acabas de descubrir una infidelidad o estás batallando con una deuda o con alguna sustancia. Dile, Dios, yo necesito que tú me ayudes, necesito que tú aparezcas y me socorras en esta oportunidad. Ya no tengo recursos, solo te tengo a ti. Ayúdame, aunque sea a tientas, a encontrarte. Ayúdame a entender dónde estás. Ayúdame a ver tu mano abriendo camino. Ayúdame a escuchar tu voz indicándome cuál es el camino que debo tomar. Hoy venimos clamando por ayuda, Señor, y seguros de que tú estás y vas a estar con nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Vamos a hacer una breve pausa, pero no se pierda. Vaya con Dios, no se pierda el tercer segmento. Así que aquí lo esperamos. Vaya con Dios. Estar estancado es un modo de decir que no puedes avanzar y que no hay nada que puedas hacer al respecto. Las circunstancias han tomado el control. Las cosas son imposibles y tú estás desamparado, de modo que bien podrías dejar de intentarlo. Es una sensación de frustración e impotencia. Sin embargo, no es así como Dios actúa. Eso no es ni siquiera su naturaleza. Él no es un Dios frustrado e impotente y no te creó para que vivas una vida de frustración e impotencia. Dios es quien abre camino. Él es todopoderoso, todo lo sabe y todo lo llena. Él sabe que valles, Él hace que valles se eleven y montañas se bajen. Él convierte sepulcros en jardines y huesos en ejércitos. Nuestro Dios es un Dios que divide las aguas del mar, remueve piedras, susurra al viento, hace descender fuego del cielo, saca agua de la roca y detiene la luna en el firmamento. Cuando te sientas sin esperanza, Él está más cerca que nunca. Como decía un viejo predicador rural, cuando no te quede nada, Dios hará algo. En esos momentos, cuando tu historia parece estar estancada y la esperanza está perdida, Dios abrirá un camino para ti. Él quiere devolverte tu valentía, poder y expectativa. La llamada telefónica sobre el consejo financiero que recién te conté es solamente un ejemplo. Podría enumerar los cientos de veces que he dicho que estaba atascado, pero no lo estaba. Tan solo me había detenido. Había dejado de pensar sobre el problema de modo creativo y comenzaba un autosabotaje y la retirada hacia el aislamiento por temor. Había dejado de orar y pedir a Dios que me mostrara cuál era mi siguiente paso. Había dejado de trazar estrategias con la mente del Espíritu y caminaba solamente en la limitación de mi propia experiencia. Ahora bien, no me malentiendas, pues este no es un enfoque de la fe que dice, nómbralo y reclámalo. No estoy diciendo que todos los obstáculos están en tu cabeza, ni que cada problema que enfrentas puede solucionarse en oración de la noche a la mañana. Entiendo que algunas situaciones y variables están fuera de tu control y también entiendo que el camino no se produce en un momento y algunos estados mentales requieren mucho tiempo para ser remodelados y renovados por el Espíritu Santo. Y claro está, en ciertas situaciones podrías necesitar buscar ayuda o consejo profesional. Puedes esperar tener que trabajar para avanzar. Deberías planear el llamar a muchas puertas y pedir mucha ayuda. Jesús dijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Esto está en Mateo 7 y 8. Pero no hay vergüenza en pedir, buscar y llamar. No significa que te falte fe. Y tampoco significa que Dios se quedó dormido en su obra. Y se dan cuenta que, como el autor nos dice, tienes que pedir ayuda al Señor, y para mí va aquí en un incremento de intensidad. Pidan y se les dará. Pero eso no sucede. Busquen y encuentren.
Y si no encuentran, llamen y se les abrirá. Es decir, es una progresión de intensidad buscando a Dios para esa respuesta. Continúa el autor diciendo, sencillamente significa que estás realizando el trabajo para llegar a donde necesitas estar. Sin embargo, si no crees que puedes avanzar, no pedirás, no buscarás y no llamarás. Te quedarás sentado sin hacer nada, sintiéndote muy mal, deseando poder estar en algún otro lugar mientras las personas te gritan desde las gradas, ¡vamos, levántate! Ahora bien, ten en mente que el camino hacia el avance podría no ser lo que tú creías que sería. La idea de progreso de Dios y su definición de éxito no siempre tienen sentido para nosotros al principio. Algunas veces quedamos tan atrapados en nuestras expectativas de lo que pensamos que ha de suceder que no reconocemos las puertas que Dios está abriendo delante de nosotros. ¿Cuántas veces perdemos una oportunidad porque nuestra idea de lo que debería suceder es demasiado estrecha, demasiado pequeña, demasiado humana? Tal vez Dios no te sanó, pero eso no significa que te abandonó, no significa que tu fe fracasó. Él está haciendo otras cosas en ti y por medio de ti. Su gracia es suficiente para ti. Quizá te despidieron de ese empleo, pero eso no significa que tu vida acabó. Dios tiene algo más por delante, pero podrías tener que hacer un giro. Podrías tener que lanzar tu red al otro lado. No le des demasiado crédito al obstáculo, al enemigo o al fracaso. A pesar de lo que te haya hecho sentir atascado, Dios es mayor que eso y Él ya está al otro lado de la situación. No es el fin del camino, es solamente una curva y no puedes ver más allá. Tal vez sea incluso una bifurcación que abrirá nuevas oportunidades. Si te das por vencido ahora, nunca sabrás qué milagro tiene Dios más adelante. Declara ante ti ahora mismo, no estoy estancado a menos que me detenga. Digamos todos, por favor, no estoy estancado a menos que me detenga. Podría estar incapacitado temporalmente. Podría estar enfrentando algo que nunca antes enfrenté. Algo que parece demasiado grande para mí. Podría tener que pensar otra vez y recalibrar y reiniciar. Pero Dios está de mi lado. Puedo acudir a su trono de gracia en este momento de necesidad. Dios es mayor que mi batalla. Él es soberano en esta situación. Él es mayor que mi circunstancia. De modo que es solo cuestión de tiempo hasta que encuentre el modo de avanzar. Puede que ese no sea el modo en que el viejo yo trataba los obstáculos, pero ya no actúas según tu viejo yo. Te estás renovando. Estás llegando a ser la persona que Dios ve y esa versión de ti mismo está comprometida a progresar. Así que el autor nos dice esta máxima, no estoy estancado a menos que me detenga. Y cada uno de nosotros puede quedarse estancado allí. Y yo quiero decirte que yo me he dado cuenta de esto. Si yo me quedo parado, si no aprovecho la puerta que Dios está abriendo, lo que Dios quiere que suceda no va a suceder. Y una de las ideas que se me venía es cuando iniciamos lo que ahora es Vaya con Dios. Yo tenía el sueño de tener un programa, de tener una radio para hablar de la palabra del Señor. Estaba en la iglesia con mi Señor Padre y lo que se abrió fue una oportunidad de media hora en una radio que solo escuchaba, saber quién escuchaba esa radio. Y esa es la pequeña puerta que Dios abre. Yo realmente estaba esperando la puerta grande, que apareciera un hipermillonario de aquellos famosos y dijera, Ronnie, tuve un sueño contigo y te estoy depositando tal cantidad de dinero para que compres una radio. Pero no es así como, bueno, puede ser que Dios haga eso y si Dios lo hace como usted, Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero muchas veces Dios abre una puerta pequeña para probar nuestra fe. Una cosa no tan impresionante, pero Dios quiere que pasemos esa pequeña puerta. Recuerdo que en oración, yo muy frustrado le decía, Señor, pero ¿cómo así? ¿Por qué no has abierto esa puerta? Y el Señor me dice, bueno, si tanto estás determinado a esto, ¿por qué no tomas esa media hora que te están ofreciendo y me demuestras que vas a hacer algo bueno con esa media hora? Porque si no puedes hacer algo bueno con media hora, ¿qué vas a hacer con 24 horas de una programación de todo el día? Y eso es algo que Dios te está invitando a hacer. Bueno, empieza por la puerta pequeña, va a requerir humildad, pero entonces busca y vas a hallar, llama y se te abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Después vienen más oportunidades, pero muchas veces nosotros tenemos que insistir e ir progresivamente insistiendo hasta que Dios haga lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Y a veces perdemos de vista lo que Dios está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque no lo está haciendo en la forma en la que nosotros esperábamos que Él lo hiciera. Ajá. Entonces no vemos esas puertas abiertas porque, ay, no, esa no, Esa es no que era. no era ahí. Sí, era esa. Pero como Dios abrió una que tú no esperabas que abriera, tus expectativas estaban puestas en otra cosa, quizás te has perdido muchas oportunidades. Entonces no pierdas de vista lo que Dios está haciendo, porque Él está dando oportunidades, abriendo caminos donde no los hay, pero como nosotros queríamos que lo abriera por otro lado y lo abrió por este. Pero entonces a veces las oportunidades, estamos ciegos ante las oportunidades que Dios nos da, esperando, y tal vez no queremos buscar ayuda. A mí me llamaba la atención también del segmento anterior que el autor nos invitaba también a que pudiéramos buscar ayuda, a hablar con Así gente que ha es. pasado por donde nosotros estamos pasando el día de hoy. Con su sabiduría, con su experiencia, con su testimonio, nuestra vida puede ser transformada. Entonces, pedir ayuda, porque Él también lo habla aquí, es humildad, es pedirle ayuda al Señor principalmente. Y Él es nuestra fuente de ayuda y de dirección, pero también necesitamos buscar la experiencia, el consejo de otras personas. La palabra lo dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, a veces por humildad o por orgullo, pues decía, yo no quiero decir que fracasé, yo no les quiero contar cómo estoy. A buenas se enteran cómo está mi matrimonio, cómo estoy con mis hijos, y no lo quiero hacer, pero el peso de guardar muchas veces silencio, de no ser vulnerable, es lo que nos está ahogando y no nos está permitiendo avanzar. O que a veces uno quiere ser el que resuelve todo, ¿verdad? No sé si ustedes, amigos, pero a mí como hombre a veces me gusta ser el que lleva la solución a casa, el que solventó los problemas, el que reparó todo, el que sabe hacer todo. Y la verdad es que iba a decir muchas veces, pero siempre Dios se ha encargado de decir, yo soy el proveedor, yo soy tu guardador, yo soy tu protector. Recuerdo ahorita cuando estábamos con Florecita buscando casa, ¿verdad? Estábamos a punto de casarnos y estaba uno en esa búsqueda y encontramos un lugar que nos gustaba y ya no habían ahí. Pero ese vendedor nos dice, miren, vayan a tal proyecto, ahí van a encontrar. Fuimos a ese proyecto y nos gustó. Era la casa que le gustaba a Florecita. Yo le quería dar esa casa, ¿verdad? Ustedes. Pero cuando ya me pasaron así el presupuesto, le digo, mi amor, yo le vi algunos fallos a esto, ¿verdad? Y entonces, educadamente le digo al vendedor en esa ocasión, mire, fíjense que no, hay cosas que todavía tenemos que hablar. Estamos por salir y nos dice, es que a ustedes les gustó un proyecto tal, y nos da el nombre del proyecto. Ese les gustó, porque ahí les están regalando la línea blanca. Por eso les gusta a ustedes, ¿verdad? Porque ahí les están haciendo descuentos, ¿verdad? Por eso les gusta. Porque está céntrico, por eso les gusta, ¿verdad? Vayan a ver cómo los atienden. Salimos ahí, le digo, Flower, vamos a ver ese lugar, ¿verdad? Nosotros ni habíamos escuchado. Este otro vendedor nos hizo la labor de venta. Y cuando llegamos a ese lugar, por la gracia y misericordia del Señor, todo lo que Él nos dijo estaba pasando. Y fue el lugar donde el Señor nos permitió acceder y con fe logramos entrar. Y 17 años después ahí estamos, ¿verdad? Ustedes, pero a veces se requiere esa pequeña pero gran intervención de Dios diciendo, lo que pasa es que no sabes lo que yo tengo. Aun cuando nuestros caminos parecieran mejores, Él siempre se atribuye, mis pensamientos son más altos que los Y tuyos. fíjate que yo quisiera elaborar un poquito sobre eso, que uno dice, eso era lo que Dios quería y yo no me había dado cuenta. Y a mí a veces me ha pasado, pero ¿y qué pasa si yo siempre quiere lo contrario, verdad? Yo quería verde y Él me ofrece rojo, ¿verdad? Y peor si me da lo que no me gusta. Pero una de las cosas que he entendido es que a veces pasa eso porque mi mente, precisamente mi egoísmo me lleva a pensar de cierta manera. Y creo que eso pasaría menos si yo alineo mis pensamientos con el Señor, si yo alineo mis principios con el Señor, si yo quiero lo que Él dice, si yo renuncio a mi egoísmo, eso me va a pasar menos, porque entonces si mi deseo está alineado con el deseo del Señor, entonces no va a resultar tanto que mis planes eran tan diferentes y que encuentre tan diferentes los resultados, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, decía yo, mi labor es que yo tengo que aprender a ver lo que el Señor ve, porque Él quiere lo mejor para mí, no es que me va a dar lo feo, por así decirlo, me va a dar lo mejor. No es así, Él me va a dar lo mejor para mí, pero a veces yo no logro ver de la misma manera.
Y hablando de eso, no solamente en los resultados en la tierra, sino cuando uno puede ver la perspectiva eterna. ¿Cuál será el objetivo de Dios para mí, no solamente en esta tierra? Él seguro que quiere verme bien, ¿verdad? Él pagó por mí, Él pagó con su vida para que yo pudiera estar bien. ¿Cómo no me va a dar las cosas más sencillas de aquí? Pero quiere también la transformación de mi corazón, ¿verdad? Entonces, creo yo que cuando ponemos la perspectiva eterna en el contexto de las cosas, pues ya no hace tanta diferencia un pequeño resultado aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo ver diferente. Creo que cuando me enfoco solo en los resultados, a mí me gusta siempre ganar, a mí me gusta siempre comer bien, a mí me gusta todo lo que da satisfacción personal, física, etcétera. Entonces, me puedo encerrar en eso. Así que el comentario es, yo quisiera tratar de alinear mi pensamiento, mi deseo a lo que el Señor hace, porque de esa manera me voy a decepcionar menos. Yo quisiera ver como el Señor mira, yo quisiera oír como el Señor oye, yo quisiera tener su corazón y seguramente podría entonces caminar más en el plan que Él tiene para mí. Y es que a eso nos referimos con Romanos 8:28. Cuando Dios nos lleva por su camino y después entendemos que su camino es mejor que el nuestro, ¿verdad? Y muchas veces tiene que salir del mundo que tenemos, las ideas preconcebidas. Eso es lo que dice Stephen Furtick, que es el viejo yo. Exactamente, el viejo yo, que son deseos que se han formado de estar viendo películas, anuncios, hablando con otras personas. sociales. Pero cuando empezamos nosotros a entender el plan de Dios, al principio de repente no nos gusta. Pero después nos damos cuenta que eso, Dios tenía algo para nosotros ahí. Hablando de Agar, recuerdo que la primera vez que Agar huye 2 veces de su ama, y la primera vez que huye, Dios le dice, ve, vuelve, ponte sumisa bajo su mano. Como quien dice, está difícil, pero aguántate y después va a ser el tiempo de salir. ¿Y cuántas veces nosotros somos desesperados y por orgullo, por un carácter intempestivo, renunciamos al trabajo, nos vamos de donde estábamos, cuando Dios tal vez quería formar nuestra humildad, nuestra paciencia? Dios quería formar algo en nosotros. Señores y señores, la vida no funciona solo porque estallemos y nos vayamos, renunciemos. Muchas veces tenemos que formar carácter, tenemos que formar paciencia y Dios no va a abrir otro camino sino un camino pequeño, pero es necesario pasar por él. Así que de eso se trata lo que nos está diciendo Stephen Furtick. No estoy estancado a menos que yo diga, sí, ya no voy a avanzar. Pero si creo que Dios va a hacer algo y sigo insistiendo, algo va a suceder, ¿verdad? Y yo estaba pensando mientras los escuchaba que Dios empieza muchas veces a abrir camino. Ni siquiera tenemos una idea o una necesidad, pero Dios empieza a abrir ciertos caminos y no lo entendemos desde el principio. Yo quiero contarles rápidamente un testimonio. Hace algún tiempo nos dieron un marquito con un versículo, Deuteronomio 5:33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y yo empecé, Señor, Él ya estaba empezando a abrir el camino porque nosotros tuvimos necesidad de movernos geográficamente por estrategia, por la universidad de nuestras hijas menores. Y yo no había entendido qué era lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y yo toda la vida he pasado aquí en este territorio donde estoy. Y era muy difícil para mí pensar que Dios me estaba empujando, nos estaba hablando de que ya teníamos que irnos. Para hoy, pues le doy gracias a Él por habernos abierto ese camino. Él empezó a abrir un camino donde yo creí que no existía una necesidad. Y resulta ser que ese camino fue por donde Él nos llevó y hoy estamos viviendo una vida más tranquila. El movimiento fue por cuestiones de tránsito, pero todo lo que yo te puedo contar detrás de eso. Vimos solamente una casa para pasarnos a vivir porque bendigo a los dueños de esa casa. Nos llamaron para decirnos que querían que nosotros nos quedáramos a vivir ahí, que viéramos su casa. Y ahí estamos hasta el día de hoy poseyendo esa tierra que Él nos había ofrecido donde íbamos a vivir y disfrutar de larga vida, sin saber que Él estaba abriendo ese camino desde tiempo antes. Extraordinario. Y pensemos en Pablo, en Berea, está predicando la palabra y encuentra gente receptiva, pero Dios lo saca de Berea a través de una persecución y lo lleva a Atenas, porque Dios tenía un propósito para Dionisio, para Dámaris y para otras personas que lo escucharon. Así que
a través de una incomodidad también Dios puede estar abriendo un camino. ¿Qué tal si nos ponemos en las manos del Señor y le decimos, Señor, yo te necesito en esta situación que estoy viviendo, necesito tu dirección, necesito tu guianza, ayúdame, Señor. Puede ser que todavía no has hecho contacto con Dios de una manera intensa y dile, hoy, Señor, yo necesito que tú abras mis ojos, hazme ver lo que no he visto o termina de formar lo que tú quieras, pero me rindo delante de ti. Necesito tu gracia, Señor. Esa gracia que me ayude a entender lo que estoy pasando y me ayude a ver la puerta que tú estás abriendo. Con humildad, Señor, te pedimos, ayúdanos. Vamos al trono de tu gracia para obtener ayuda para el oportuno socorro. Hoy llegamos delante de ti y te decimos, ayúdanos, Señor. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Yo sé que el Señor va a hablar a tu corazón, el Señor va a abrirte una puerta y después vamos a poder testificar y tú vas a ser de las personas que manden un mensaje de texto. Estaba en esta situación, pero me dije, no estoy estancado a menos que me detenga. Así que te deseamos lo mejor y sobre todo que te tomes de la mano del Señor. El tiempo se nos ha ido, pero estamos sumamente llenos de fe, llenos de esperanza de parte del Señor. Tenemos tiempo para unos 20 segundos cada uno. ¿Qué nos ha dejado este programa, María José, Ricky, Huguito? Cuéntenos qué les ha dejado el Señor en el corazón. Yo quiero recordarte que no pierdas de vista lo que Dios está haciendo solo porque no lo hace como tú esperabas que lo hiciera. Así que pídele a Él que te muestre cómo está haciendo las cosas. Excelente. Así es, definitivamente, como dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria siempre. Él puede hacer mucho más grande de lo que nosotros podríamos pedir o imaginar. Muy bien, y yo, como nos dijo el autor, no estás estancado a menos que dejes de moverte, pero no quiero moverme a lo loco o para cualquier lado, sino que lo que quiero es tratar de escuchar la voz de Dios. Así que me llevo en tratar de alinearme con Dios para moverme en la dirección correcta. Así es, y recuerde que Dios no está lejos de nosotros. Él está disponible para que, aunque sea palpando, lo encontremos. Queremos invitarlo a que usted siga pendiente de esas manifestaciones del Señor. Dios le va a hablar hoy. Dios va a abrir un camino donde usted no lo ha visto, porque Él quiere que usted lo encuentre. Por hoy le decimos entonces, no vaya ni solo, ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con ustedes. Bendiciones. Vaya con Dios.